Durante años, la tensión entre Estados Unidos e Irán fue una guerra silenciosa que se libraba lejos de los titulares diarios. Una guerra hecha de sanciones económicas, espionaje, sabotajes industriales, ciberataques y amenazas nucleares que mantenían al mundo en una calma tensa que parecía permanente. Pero a comienzos de 2026, ese equilibrio comenzó a romperse cuando múltiples factores coincidieron en el momento exacto. Protestas internas en Irán que debilitaban la estabilidad del régimen, un entorno internacional cada vez más polarizado y el regreso de Donald Trump al centro del poder político estadounidense, con una visión clara de que el conflicto con Irán no podía seguir siendo contenido indefinidamente, sino que debía resolverse mediante una acción decisiva, lo que llevó a la construcción de una estrategia que no buscaba invadir ni ocupar territorio, sino desarticular la estructura de mando del Estado iraní mediante una operación de precisión diseñada durante meses en coordinación con aliados estratégicos y con base en inteligencia satelital, infiltración electrónica y monitoreo constante de movimientos de figuras clave del liderazgo iraní, generando así el escenario perfecto para una intervención quirúrgica que cambiaría el equilibrio del poder en Medio Oriente sin necesidad de desplegar grandes contingentes de tropas. Mientras el mundo aún debatía sobre el futuro del programa nuclear iraní y las negociaciones internacionales parecían estancadas, dentro de los círculos militares y de inteligencia, se analizaban patrones de movilidad, reuniones internas del alto mando iraní y posibles vulnerabilidades en sus sistemas de protección, identificando que existían momentos específicos en los que varias figuras críticas del régimen coincidían en ubicaciones relativamente expuestas, lo que abrió la posibilidad de una operación de decapitación estratégica, un concepto que no era nuevo, pero que rara vez se había ejecutado contra una estructura estatal de tal magnitud, y así comenzó a tomar forma un plan que combinaba ataques a infraestructura militar con el verdadero objetivo de eliminar el centro de gravedad político del sistema, debilitando la capacidad de respuesta y generando una crisis interna que podría desencadenar un colapso sin necesidad de una guerra convencional. La narrativa pública comenzó a prepararse con declaraciones que señalaban al régimen iraní como responsable de represión interna y desestabilización regional, mientras se construía el argumento de que una acción decisiva podría permitir al pueblo iraní redefinir su futuro, y en paralelo se desarrollaban simulaciones de escenarios que evaluaban la respuesta probable de Irán, incluyendo ataques con misiles, acciones contra rutas marítimas y el uso de aliados regionales como fuerzas proxy, lo que llevó a reforzar posiciones navales en el Golfo Pérsico y a establecer sistemas de defensa adicionales en bases estadounidenses cercanas, todo esto mientras se esperaba la ventana operativa adecuada. Finalmente, a finales de febrero de 2026, esa ventana apareció cuando la inteligencia confirmó la localización simultánea de figuras clave del liderazgo iraní en complejos previamente identificados, lo que activó la fase final de la operación que involucraba el lanzamiento coordinado de misiles de crucero y bombardeos selectivos, destinados a neutralizar tanto infraestructura estratégica como objetivos humanos específicos, ejecutándose en cuestión de horas con un nivel de precisión que reflejaba años de desarrollo tecnológico en guerra moderna, y aunque públicamente se habló de ataques contra instalaciones militares y sistemas de misiles, el verdadero impacto se produjo cuando se confirmó que el líder supremo iraní había sido alcanzado durante uno de los bombardeos, generando una onda expansiva no solo física, sino política, que dejó al régimen en estado de shock. La respuesta iraní no tardó en llegar.
y se materializó en el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses en la región, así como intentos de interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, un punto crítico por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, lo que llevó a enfrentamientos navales en los que fuerzas estadounidenses neutralizaron múltiples embarcaciones iraníes con el objetivo de impedir un bloqueo que habría tenido consecuencias económicas globales inmediatas, mientras los mercados reaccionaban con volatilidad y el precio del crudo experimentaba subidas abruptas, reflejando el temor a una escalada mayor. Sin embargo, la estrategia detrás de la operación no buscaba una guerra prolongada, sino la creación de un vacío de poder que obligara a las estructuras internas del régimen a reorganizarse en medio de la incertidumbre, reduciendo su capacidad de coordinar una respuesta efectiva y generando divisiones internas que podrían acelerar procesos de transformación política, aunque esto también abría la puerta a escenarios de fragmentación y conflicto interno que hacían impredecible el futuro inmediato del país, y mientras algunos sectores internacionales condenaban la acción como una violación del derecho internacional, otros la interpretaban como un intento de redefinir las reglas del equilibrio regional, especialmente en un contexto donde las guerras tradicionales han dado paso a enfrentamientos híbridos en los que la información, la precisión y la velocidad reemplazan a las invasiones masivas. El impacto psicológico de la operación fue tan significativo como el militar, enviando un mensaje claro sobre la capacidad de ejecutar acciones de alto impacto sin desplegar ejércitos y planteando un precedente sobre cómo podrían desarrollarse los conflictos del siglo XXI, en los que la eliminación de nodos de poder puede resultar más determinante que la ocupación territorial, mientras el liderazgo estadounidense sostenía que el objetivo final era reducir la amenaza regional y abrir la posibilidad de un cambio interno en Irán, aunque sin presentar un plan detallado para el escenario posterior, lo que generó debates sobre si la desestabilización controlada podría realmente conducir a una transición ordenada, o si, por el contrario, incrementaría el riesgo de caos, especialmente en una nación con múltiples corrientes internas de poder. A medida que los días avanzaban, las señales de tensión persistían con movimientos militares, advertencias cruzadas y una creciente presencia naval en la región, mientras el mundo observaba cómo se desarrollaba una nueva fase del conflicto que no respondía a los patrones clásicos de guerra, sino a una lógica de intervención puntual y efectos estratégicos amplificados, en la que cada acción buscaba alterar el equilibrio sin desencadenar una confrontación total, y así, lo que comenzó como una operación diseñada para eliminar amenazas específicas, terminó redefiniendo el tablero geopolítico, demostrando que en la era actual, el poder no siempre se ejerce mediante la ocupación, sino mediante la capacidad de identificar el momento exacto, el objetivo preciso y la ejecución inmediata que puede transformar el curso de una nación en cuestión de horas, y al mismo tiempo dejando claro que las guerras del futuro no necesariamente se decidirán en trincheras o campos de batalla tradicionales, sino en centros de inteligencia, sistemas satelitales y decisiones políticas tomadas en espacios donde la información es tan letal como cualquier misil, marcando así el inicio de una etapa en la que la supremacía no se mide únicamente en número de soldados o tanques, sino en la capacidad de intervenir con precisión quirúrgica y alterar el equilibrio global sin cruzar los umbrales de una guerra total que podría tener consecuencias irreversibles para el sistema internacional.